Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermanos y hermanas, hoy podemos decir, como dice un viejo refrán por ahí, cuando hablamos mucho y no decimos nada. Tal vez por ahí es que brota la reflexión, la meditación que sacamos de la palabra de Dios hoy. Cuando hablamos mucho y no decimos nada, y esto hay que tenerlo en cuenta en términos de cuando tratamos de comunicarnos con Dios, de establecer comunicación con Dios, de hablar con Dios o de permitir que Dios nos hable. Cuando hablamos mucho y no decimos nada. De esto es lo que está previniendo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy. Estamos en Mateo 6, versículos 7 al 15. Nos vamos a concentrar hoy en esta lectura del Evangelio. Lo que Cristo nos está enseñando es a orar. Lo que Cristo nos está presentando es el Padre Nuestro. Y por eso es que estamos hablando, hermanos y hermanas, que cuando hablamos mucho y no decimos nada, eso no tiene ningún tipo de resultado, y por eso Cristo quiere arreglarnos esa situación para que nosotros, al dirigirnos a Dios, estemos diciendo lo que tenemos que decir con pocas palabras. Hermanos y hermanas, hoy la reflexión del Padre Nuestro, Cristo lo que hace es decirnos exactamente eso. No por mucho hablar seremos escuchados. Y eso es lo que Cristo quiere evitar. Por mucho hablar no serás escuchado. Y en segundo lugar, Cristo nos ayuda a entender que Dios sabe todo cuanto necesitamos antes de pedirlo. Eso es la base de este evangelio. Por ahí comienza Jesucristo cuando nos enseña a orar. Por mucho hablar no seremos escuchados, y Dios sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Así que esas dos hay que tenerlas, hermanos y hermanas, como origen de nuestra partida al hacer oración delante de Dios. Estamos ante el Padre Nuestro, hermanos y hermanas. Padre Nuestro es una oración que conocemos desde niño, que conocemos desde la catequesis. El Padre Nuestro es una fórmula que ya está establecida en la Sagrada Biblia, y de ahí la hemos adoptado y la hemos memorizado. Al ser memorizada, el Padre Nuestro se convierte en una oración tipo fórmula, o sea, que no es espontánea. Y las oraciones tipo fórmulas corren peligro, y con esto tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque la oración tipo fórmula ya está grabada en nuestras mentes y casi no hay que pensar en sus palabras para que salgan al exterior. O sea, nosotros pues memorizamos muchas cosas en la vida. La madre de la memorización es la repetición. A la vez que uno repite, repite y repite, pues uno graba rápidamente. Así es que hemos memorizado el número de seguro social, el número de la licencia, tal vez nuestro número de teléfono, los números de teléfono de otras personas, o hasta el signo zodiacal, ¿no? Mucha gente, por repetirlo tantas veces, ya lo tiene memorizado. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que cuando tú estás ante una oración que es tipo fórmula, al saberla de memoria y que te sale rápidamente, sin dudas, sin gagueo, podemos caer, tal vez, hermanos y hermanas, en la dificultad de que estamos hablando sin pensar en lo que estamos diciendo, sin reflexionarlo, sin significar
lo que estamos diciendo porque ya es una oración repetitiva. Y con esto hay que hacer pues pausa y hay que tener mucho cuidado. Cristo hoy, al decir que por mucho hablar no seremos escuchados, queremos saber algo muy importante en términos a la comunicación con Dios. Vamos a hablar del Padre Nuestro, pero te estoy dando unas premisas para que tú puedas partir con conocimiento y prudencia cuando hacemos oraciones tipo fórmula como la del Padre Nuestro. Y hay una diferencia entre hablar y decir, hermanos y hermanas. Hay una diferencia entre hablar y decir. Hablar tiene que ver en cómo se articulan, hermanos y hermanas, las palabras a través de un lenguaje. La forma en que yo soy capaz de articular las palabras a través de un lenguaje es hablar. O sea, cómo yo articulo las palabras de mi lengua natal, que es el español, eso es hablar. Pero decir, lo que manifiesta es el pensamiento. Cuando yo digo, estoy manifestando el pensamiento. Entonces, por eso es que podemos decir, hermanos y hermanas, habló mucho y no dijo nada, porque una cosa es hablar y otra cosa es decir. Por eso es que Cristo dice que por mucho hablar no seremos escuchados. ¿Por qué? Porque el hablar tiene que ver con el dominio que tú tienes de la palabrería en el lenguaje y no necesariamente con la expresión de manifestar tu pensamiento. ¿Y por qué no será escuchado? Porque tú no has manifestado, has hablado mucho, pero no has manifestado tu pensamiento. Entonces Cristo nos advierte, tengan cuidado con estar hablando tanto y tanto con Dios, que lo que le presentan son palabras lindas, sinónimos, adjetivos, un lenguaje bien adornado, bien elevado, bien profundo, bien poético, tipo musical, hablándole a Dios en la oración, pero no están diciendo nada. ¿Por qué no están diciendo nada? Porque no estás manifestando tu pensamiento. Contra eso advierte Cristo nuestro Señor y lo hace con mucha razón. Entremos dentro del Padre Nuestro, hermanos y hermanas, y vamos a agarrar este Padre Nuestro para que tú sepas que esta oración que Cristo nos enseñó como la oración preferencial, que en otro evangelio dice que Cristo la dijo precisamente porque los discípulos, viendo la manera y la forma en que Cristo oraba, sintieron ganas de hacerlo como Él, porque Él oraba no como el resto de los judíos, no como el resto del pueblo judío. La diferencia que tenía Cristo, el estilo, la profundidad, la comunicación con Dios, el no solo hablar, sino el decir a Dios y transmitir el pensamiento, conquistó a los discípulos que fueron capaces de decirlo: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Y de ahí es que brota esta oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, hermanos y hermanas, se reza en 15 segundos. Llévalo en tu reloj, hazle el timing. En 15 segundos se reza el Padre Nuestro. Ese es el tiempo que toma, una oración corta. Pero su pensamiento, hermanos y hermanas, su profundidad, el mensaje que lleva, nos puede llevar toda una vida a entenderlo. Así de pesado es el Padre Nuestro, así de profundo es el Padre Nuestro, y por eso es la excelencia en oración, y debemos de tratar al Padre Nuestro con más respeto, con más santidad en la forma en que lo estoy haciendo, con una repetición que no caiga yo en la monotonía o en un sentido vacío como el papagayo, en una rapidez intrépida que si despacio es y dura 15 segundos, si yo termino un Padre Nuestro en 2 minutos, es que iba, hermanos y hermanas, como dicen por ahí, como entierro de pobre. O sea, a toda máquina, cuidado, y tenemos que pensar en todo esto, y porque esto lo vas a entender cuando yo trate aquí en este corto tiempo de explicarte esto del Padre Nuestro y de lo que encierra el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene 12 versos, hermanos y hermanas, tienen 7 peticiones, 3 de ellas hacia Dios y 4 de ellas tienen que ver con nosotros los seres humanos. Vamos a comenzar por las primeras 3, hermanos y hermanas, la que dice Padre, la que dice Nuestro y la que dice que estás en los cielos. Esas son las primeras 3 que van dirigidas a Dios. Y estas 3,
Padre nuestro que estás en el cielo, lo que provocan y lo que Cristo quiso hacer con esta oración es ponernos ante la presencia de Dios. Y uno se pone en la presencia de Dios cuando invoca al Padre nuestro que está en el cielo. Esto es para que, para amar a Dios, hermanos y hermanas. Esto es para adorar a Dios. Esto es para bendecir a Dios. Vamos a empezar con esas tres. Próxima vez que tú vayas a hacer el Padre Nuestro, recuerda que esas primeras tres palabras o frases que vamos a encontrar es para ubicarnos en la presencia de Dios. Ten conciencia de eso. Y el propósito de esa primera apertura de Padre Nuestro que estás en el cielo es para amar, es para adorar y para bendecir a nuestro Dios del cielo, porque esas tres primeras peticiones de esos 12 versos van hacia nuestro Dios del cielo. Importante para nosotros saber por qué Padre, hermanos y hermanas, es que somos familia. Somos familia. Cristo es el que nos ha revelado al Padre y por lo tanto nos ha dicho que somos hijos de Dios y que nosotros somos hermanos de Jesucristo y que nosotros podemos amar a su Padre a través de Él. Por lo tanto, cuando decimos Padre, lo que estamos hablando es de una relación nunca antes vista. Esta situación de llamar a Dios Padre, hermanos y hermanas, es de la nueva alianza. Es gracias a Cristo, porque esto no se hacía en el Antiguo Testamento, porque esto no se hacía, hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento cuando era un Dios Yahvé de los ejércitos, cuando era el Padre, Dios Padre de Abraham, de Jacob y de Isaac. O sea, no había ese sentido de familia. Era más distante en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando decimos Padre, el sentido de familia tiene que estar en ti. La hermandad con Jesucristo el Señor. De lo que tienes que esperar tú de Dios. Soy hijo, espero lo que espera un hijo de un padre. De lo que puede hacer Dios por nosotros, que somos sus hijos. Lo que hace un padre por sus hijos. Eso está enmarcado ahí, hermanos y hermanas. Y nuestro, cuando decimos Padre nuestro, ya discutimos el nuestro, lo que significa es que yo no soy egoísta, no es un Dios, hermanos y hermanas, solo mío, que tal vez para el pueblo judío era un Dios de la nación, el pueblo de Dios, escogido por Dios, el pueblo de su herencia, de su heredad. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y entonces como que los otros pueblos y las otras naciones estaban apartados, excluidos, no contaban, eran forasteros, eran vistos como enemigos, no se hacía amistad con ellos. Pues no, aquí Cristo lo que nos está enseñando es que es Dios nuestro. Nos incluimos dentro de esa familia. Es como decía ayer, Dios es Dios de todos. Hace salir el sol para buenos y para malos, para justos y para injustos. Cae la lluvia. O sea, es un Dios en totalidad, no solamente en singularidad, y no es solo mío, envuelve a muchos porque somos una familia. Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Que está en el cielo, hermanos y hermanas, no lo veas como algo distante, lejano. Dios no es un satélite en distancia que está orbitando sobre la tierra o dando vueltas sobre la tierra, no. El decir estar en el cielo, es importante saber que lo que quiere decir en el Padre Nuestro que Dios está en el cielo es que tenemos que elevar, hermanos y hermanas, nuestro espíritu hacia Dios. Tenemos que elevar nuestro espíritu hacia Dios. Ese cielo no quiso Cristo que significara un lugar, un espacio. No tiene que ver con nada de eso, de un lugar o de un espacio. Que está en el cielo significa, hermanos y hermanas, es la majestad de Dios, ¿no? Es la manera de ser de nuestro Dios. Es lo que quiere decir es que más allá de todo lo que yo puedo concebir, ahí está Dios. Más allá. ¿Por qué? Porque el judío lo más distante que podía ver era el cielo. No conocía más nada. O sea,
Entonces ellos querían ubicar a Dios dentro del margen de que del más allá de todo lo que yo consigo por su poder, por su gloria, por lo grande que es. Entonces no pensemos en el cielo como un lugar, no pensemos en el cielo como un espacio, es la manera de ser de Dios, es la majestad de Dios. Por eso decimos en el cielo que va más allá de lo que yo puedo concebir en mi mente. Así que hermanos y hermanas, estos tres primeros, Padre nuestro que estás en el cielo, lo que hacen es ponernos en la presencia de Dios para amarle, para adorarle y bendecirle. Así que ya estamos reconociendo el poder de nuestro Dios, estamos en su presencia preparados. Y entonces ahora tenemos que ver y verificar las 7 bendiciones, hermanos y hermanas, que vienen a través del Padre nuestro. Estas son divididas en 2 grupos. El primer grupo es que hay 3 peticiones dentro del Padre Nuestro que se consideran teologales. Y estas son las de hablar sobre santificar el nombre de Dios, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Estas son peticiones de bendiciones, hermanos y hermanas, teologales, que lo que hacen es, hermanos y hermanas, atraen a la gloria del Padre, atraernos a la gloria del Padre. Eso es lo que hace estas peticiones y bendiciones teologales de santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esas peticiones y bendiciones teologales, hermanos y hermanas, especialmente con santificar el nombre de Dios. Recordar que el nombre de Dios tiene poder. Cuando yo santifico el nombre de Dios, estoy dándole el valor santo y de santidad que tiene el nombre de Dios, reconociéndolo como el único Dios. Y por lo tanto, al santificar su nombre, lo que eso produce es que la presencia de Dios y su obra, porque su nombre tiene poder, va a estar conmigo. Fíjate hasta dónde va Cristo. Santifica el nombre de Dios, su presencia y su obra van a estar contigo. Es entrar dentro del plan de Dios, y el plan de Dios es de presentarse ante nosotros, es de obrar ante nosotros y que nosotros seamos partes de su plan. Venga a nosotros tu reino, hermanos y hermanas, evoca 2 cosas muy importantes. Estamos evocando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Con esta hay que tener mucho cuidado, con esta petición y con esta bendición. Venga a nosotros tu reino, es evocar que venga Cristo por segunda vez, y Cristo viene por segunda vez, no como vino por la primera vez. La primera vez Cristo vino para darse a conocer, para conocer al Padre, para conocer al Espíritu Santo, para perdonar nuestros pecados, para sacrificarse, para derramar misericordia, para darnos bendición, sanación, un plan salvífico, un plan de salvación. Pero en la segunda venida Cristo no viene, no va a nacer de la Virgen María otra vez, no va a haber un periodo de gracia, de arrepentimiento, no se va a predicar, hermanos y hermanas. Cristo viene por segunda vez para llevarse a su pueblo, para llevarse a los elegidos, para que resucite todo el mundo, porque llegó el final, porque llegó el momento de ir a la casa del Padre, porque nos lleva a la morada del Padre, a la mansión del cielo. O sea, decir venga a tu reino es decir que estoy listo para que tú vengas, estoy listo para irme contigo, estoy listo para probar la resurrección, como decía San Pablo, estoy listo para dar el tránsito de esta tierra a la otra con salvación. Fíjese la gravedad y la profundidad que tiene esa expresión de la segunda venida de Cristo en el venga a nosotros tu reino. Y a la misma vez, como el reino de los cielos está aquí, ahora y próximo a venir con su segunda venida, también estamos pidiendo que venga su reino a nuestras vidas, que se expanda el crecimiento y se propague el reino de Dios en nuestras vidas en esta hora y en este momento. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de paz, de justicia y de amor. Es un reino de bendición y de gracia. Es un reino de bienaventuranza, de dichosos y de benditos. Así que en esos 2 sentidos que estamos pidiendo que venga tu reino. Para eso hay que estar bien preparado, eso hay que meditarlo, eso hay que reflexionarlo. Eso no se canta como el papagayo, eso no se dice por decir. Eso no se expresa con palabras bonitas y vocabulario bien elocuente y bien adornado. Esto hay que decirlo transmitiendo un pensamiento de yo saber lo que estoy diciendo. Así que fíjate qué importantes son estas 3 primeras bendiciones y peticiones que tenemos ante el Dios del cielo, que
se clasifican como teologales porque atraen la gracia del Padre, santificar su nombre, que venga su reino sobre nosotros y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando buscamos, hermanos y hermanas, la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra, recuerda que la voluntad quiere decir como Él diga, cuando Él diga, en su momento, en su tiempo, en su espacio, con su calma, con su paciencia, con su tolerancia. No podemos obligar a Dios. No podemos demandarle a Dios. No podemos exigirle a Dios. Todo eso está contenido en eso de que hágase tu voluntad. O sea, no se puede, hermanos y hermanas, presionar a Dios de ninguna forma. Eso tiene que estar claro. El Padre nuestro nos modela la verdadera oración, nunca con presiones ante Dios, exigencias, demanda, con pruebas, hermanos y hermanas, o con apuestas delante de Dios. Jamás se hace una oración así delante de Dios. Y escucha, en la tierra como en el cielo, lo que quiere decir es que en la tierra, que ocurra aquí y ahora en este mundo como ya está ocurriendo en tu majestad divina, en el reino en que tú habitas. O sea, eso es lo que estamos pidiendo, en la tierra como en el cielo, que ocurra aquí, Señor, en la tierra. Esos gozos, esas bendiciones, esa paz, ese amor, todas esas cosas que hay de bendiciones espirituales en el reino de los cielos, que ocurran ya aquí, lo que está ocurriendo ya allá. Así que eso envuelve, hermanos y hermanas, una petición de que se nos puede dar en el aquí y ahora lo que aún está por venir y vendrá en plenitud absoluto y por el resto de la eternidad en otro momento. Pero Dios nos puede anticipar las gracias del reino de los cielos, se nos pueden anticipar, se nos puede dar, como dice la palabra, para saborear lo que nos espera en totalidad. Así que estamos pidiéndole a Dios que tenga esa compasión, que nos dé de beber. Hermano, es como si tuviéramos sed, ¿verdad? Y estuviésemos buscando agua para calmar nuestra sed. Aunque no nos van a dar el jarro completo del agua, por lo menos denos un vasito para calmar nuestra sed. Así que fíjate lo importante que ya hemos discutido tanto acerca del Padre Nuestro, y te estarás dando cuenta que es una oración, hermanos y hermanas, que se habla y se dice con todo el sentido para expresar el mejor de los pensamientos en cuanto a nuestra relación de comunicación y de interrelación personal con nuestro Dios Padre del cielo. Importante para nosotros, hermanos y hermanas, ver que la otra cantidad de peticiones que tenemos en el Padre Nuestro, que son 4, nos van a llevar hacia Él y para Él. Hermanos y hermanas, nos van a llevar hacia Él y para Él. Esto lo hemos visto hasta en las 3 primeras, podríamos decir, ¿no? Por el nombre de Dios, por el reino de Dios y por la voluntad de Dios. Su nombre es el ser de Dios. El reino es la petición de venir. La voluntad, pues, tiene que ver con ¿qué? Con el mensaje y tiene que ver con el hágase. Que se haga tu voluntad, que venga tu reino y que el ser de tu nombre se haga presente. Todo eso nos lleva hacia Él y para Él. Todo el Padre Nuestro está dentro de ese marco tan importante en nuestra vida espiritual. Finalmente, 4 peticiones que son de ofrenda de esperanza, hermanos y hermanas, de atraer también la misericordia del Padre. Estas son las últimas. Son palabras que escuchamos con frecuencia, ¿verdad? Cuando lo recitamos. Danos, perdónanos, no nos dejes y líbranos. 4 peticiones que se convierten en ofrenda de esperanza. Danos. Y que se convierten también en atraer la misericordia del Padre. Perdónanos, no nos dejes y líbranos. Ese dar, hermanos y hermanas, tiene que ver con alimento. Esa ofrenda tiene que ver con perdonarnos. Y perdonar tiene que ver con salvar. No nos dejes tiene que ver con el combate espiritual y material, al igual que el líbranos también. Este final, con esas 4 peticiones, hermanos y hermanas, enmarca una oración fuertísima.
Porque en el darnos, o sea, danos hoy nuestro pan de cada día, la referencia es de confianza. Tenemos una confianza grande en ese Padre del cielo que nos escucha y que nos va a dar. Confiamos, por eso decimos danos alimento terrenal, número 1, alimento que es su palabra de vida. Y número 3, alimento que es la Eucaristía con el pan de vida, que es la Eucaristía eterna. O sea que esto envuelve 3 reconocimientos importantes en esa ofrenda que tiene Dios para nosotros y que pedimos en confianza. Alimento terrenal, alimento que es su palabra de vida y el alimento que nos viene a través de la Sagrada Eucaristía con el cuerpo y la sangre de Cristo, y se lo pedimos en confianza porque lo necesitamos que cada día, todos los días. Y que perdone nuestras ofensas, hermanos y hermanas. ¿Qué quiere decir perdonar las ofensas? Es la misericordia de Dios. Y aquí lo que tenemos que recordar dentro de lo que dice el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que la misericordia de Dios, hermanos y hermanas, no puede penetrar nuestro corazón si nosotros no perdonamos a quien nos ofende, a nuestros deudores o a nuestro enemigo, como aprendimos hace poco, ¿verdad? O sea, ten conciencia de eso. Esto es una cláusula bien importante del Padre Nuestro, que si no la entendemos, hermanos y hermanas, vamos a tener un problema bien serio cuando oramos y no vemos resultados. La misericordia de Dios no puede penetrar nuestro corazón en profundidad, hermanos y hermanas, si nosotros no hemos perdonado a los que nos deben, a nuestros deudores, a los que nos ofenden o a nuestros propios enemigos. Y esto se dice en el Padre Nuestro para que lo hagamos, porque Cristo nos ha dado el ejemplo y porque Cristo nos va a dar su ayuda. Eso es lo importante, o sea, no tengas miedo. Perdona nuestras ofensas como yo perdono. ¿Y cómo tú perdonas? Pues porque he seguido el ejemplo, el modelo me lo ha dado Cristo de cómo se perdona. Y si soy débil, la ayuda y el auxilio va a venir de Cristo para que yo pueda perdonar. Otro factor importante de bendición y de petición, hermanos y hermanas: no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Quiere decir, no tomar el camino del pecado. Aquí, hermanos y hermanas, es importante el Espíritu Santo en esta petición, en esta petición que le estamos haciendo a nuestro Padre Dios del cielo, porque aquí interviene el Espíritu Santo ¿con qué? Con discernimiento, para no caer en la tentación y para no coger o llegar al camino del mal, del pecado, ¿no? De la perdición o del infierno. Es necesario tener el don del discernimiento del Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Hay que estar como Cristo, hermanos y hermanas, en gracia de vigilancia y en perseverancia. Por eso no nos dejes caer en la tentación, Dios del cielo. Tienes que estar en vigilancia. Pídele a Dios que tus ojos estén despiertos, porque viene como ladrón en la noche. Porque el enemigo anda buscando a quien devorar como león rugiente. Porque es el espíritu del mundo, el príncipe del mundo, el que trata de sacar a Dios de esta tierra y de nuestros corazones. Así que esto es bien importante, hermanos y hermanas. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Danos el Espíritu Santo con discernimiento. Danos el Espíritu Santo con fuerza. Danos la capacidad de permanecer en la gracia de vigilancia, no como Cristo nos ha enseñado, y de perseverar para no claudicar. Finalmente, líbranos del mal. Otra petición y la última petición prácticamente. Cuando decimos líbranos del mal, hermanos y hermanas, lo que estamos pidiendo es pedir la manifestación de la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo, que es Satanás. O sea, líbranos del mal, líbranos de Satanás, líbranos del enemigo, líbranos del maligno. Lo que estamos pidiéndole al Dios Padre es que se manifieste una victoria que ya tuvo lugar en una conquista, hermanos y hermanas, por Cristo nuestro Señor, quien fue capaz de vencer al príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque tendrás que tener presente por qué aparece ahí el maligno y Satanás. Porque Satanás se opone a Dios personal
personalmente, como lo hizo con Cristo en el desierto, como lo hizo con Cristo en la sinagoga, como lo hizo con Cristo, hermanos y hermanas, en el cementerio, como lo hizo con Cristo en muchos momentos de su vida. O sea, muchas personas han querido decir que Satanás no es una persona, sino que la iglesia le ha dado un personaje al mal. La iglesia ha personificado el mal. O sea, eso es como coger el mal y ponerlo en una persona para que todos puedan entender. No, el diablo es un ser, Satanás es una persona, hermanos y hermanas, y la iglesia no ha personificado nada. Es que la palabra de Dios nos dice que es un ser, que es un ángel de luz. Y por lo tanto se opone al plan de Dios, hermanos y hermanas, personalmente como un ser que es, y se opone también a todo lo que es la salvación. Y por eso tenemos que decirle a Dios que nos libre de este gran simulador y engañador. Finalmente, como toda oración, terminamos con el amén. Ese amén es nuestro fiat. ¿Te acuerdas del fiat de María? Sí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ese amén al final de la oración, hermanos y hermanas, lo que quiere decir es sí. Ese amén, que así sea a nuestras peticiones, porque son 7 peticiones. Que así sea a Dios Padre nuestras peticiones concedidas. Así termina el Padre Nuestro. Así que, hermanos y hermanas, oración por excelencia al Padre Nuestro, cada vez que la meditemos, que la damos, hermanos y hermanas, esta fórmula que hemos memorizado, ve despacio, en 15 segundos la puedes hacer, pero su valor es para toda la vida. Ve con calma, entiende lo que estás diciendo. No por mucho hablar, hermanos y hermanas, realmente decimos cosas con sentido. Vamos a hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo. Y la próxima vez que hagas el Padre Nuestro, trata de ver la profundidad que hemos discutido hoy para que tú veas el valor que tiene esta oración, que deberíamos hacerla con más respeto y con más santidad a nuestro Padre Dios del cielo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.